Hola, ¿cómo están? Esta es otra emisión de Aquí me ayudas y hoy vamos a ver qué es la calorimetría y también qué es un calorímetro. Así que vamos a comenzar. En química y en termodinámica, a la calorimetría se le conoce como ese proceso en el que vamos a medir el calor que absorbe o desprende una sustancia debido a cambios físicos o cambios químicos. Entre los cambios físicos que una sustancia puede generar para absorber o liberar calor, tenemos por ejemplo a los cambios de estado de agregación, es decir, cuando una sustancia cambia de sólido a líquido, de líquido a gas o viceversa. Y entre los cambios químicos tenemos toda clase de reacciones químicas. Por ejemplo, las reacciones de combustión son muy conocidas por generar muchísimo calor, pero también tenemos reacciones de descomposición, es decir, reacciones en las que las sustancias se descomponen para liberar gases o liberar sólidos. Aquí también podemos tener involucrado calor. También entre los procesos químicos que pueden liberar o absorber calor tenemos a la disolución, es decir, cuando tomamos por ejemplo sal de cocina y la disolvemos en agua. En ese proceso también hay involucrado calor que se absorbe para lograr separar los iones de esa sustancia. Y no importa si estamos hablando de cambios físicos o cambios químicos, tal y como su nombre lo indica, la calorimetría va a tener como objetivo medir ese calor que está involucrado en esos procesos. Y aquí la pregunta natural es, ¿para qué nos interesa medir el calor? Y bueno, hay varias razones, pero entre ellas la primera es que si podemos medir exactamente cuánto calor consume o libera un proceso, entonces podemos hacerlo más eficiente. Un ejemplo de esto muy común es la medición del calor de combustión de muchísimos combustibles. Así es como sabemos que hay combustibles que son mejores para ciertos procesos que otros. No es lo mismo el combustible que usamos para mover un carro que para mover un avión. La diferencia entre ellos se basa en la cantidad de energía que son capaces de liberar al ser quemados, es decir, en el calor involucrado en esos procesos. Y otro ejemplo también que nos toca a todos en la vida diaria de medición de calor es precisamente la medición de la cantidad de energía que es capaz de liberar un alimento. Es así como sabemos a través del uso de la calorimetría que 100 gramos de azúcar son capaces de liberar 387 calorías en forma de calor, mientras que 100 gramos de lechuga apenas son capaces de liberar 15 calorías. Y no importa si es que estamos hablando de combustibles, alimentos o cualquier otro proceso. La medición del calor es muy importante y por eso es que usamos calorimetría en química. Estos son apenas dos ejemplos, pero nos sirven para entender lo importante que es saber cuánto es el calor involucrado en un proceso. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo hacemos para medir este calor? Y la respuesta a esto es que usamos algo que se llama un calorímetro. Y aunque puede sonar complicado, la verdad es que es algo relativamente simple. Esta sería la representación de lo que es un calorímetro. Aquí lo vemos por fuera y aquí con su parte interna expuesta. Como vemos, un calorímetro básicamente es un recipiente que va a contener esa sustancia o proceso al que le queremos medir el calor. Y los elementos básicos que va a tener la mayoría de los calorímetros son un termómetro, que es súper importante porque nos va a permitir ver cómo cambia la temperatura dentro del calorímetro antes y después del proceso. Lo otro es un agitador. Este no siempre va a estar presente, pero cuando está presente también va a hacer el trabajo de homogeneizar el calor que se genera aquí adentro y permitir que la medida de la temperatura sea un poco más precisa. Y por último tenemos un elemento muy importante, que es la capa aislante. Puede ser una capa, es decir, el material del que está hecho el recipiente, o varias capas, que como su nombre lo indica, van a aislar al proceso del ambiente. Esto nos va a permitir que cualquier cambio de temperatura que veamos aquí se esté dando precisamente por ese calor que está contenido y no porque está entrando o saliendo calor del ambiente que rodea nuestro calorímetro. Así podemos encontrar calorímetros de muchísimos tipos. Los hay muy complejos, hechos de metal, con varias capas de aislantes y con muchos sensores que son capaces de medir de manera muy precisa la temperatura de nuestra sustancia. Pero también los hay hechos de vidrio o también hechos de plástico. Un ejemplo de un calorímetro de vidrio es el que tenemos aquí. A este recipiente se le conoce como recipiente Dewar. Y lo que vemos aquí es que hay una capa interior y una capa exterior, ambas hechas de vidrio. Y en la mitad vamos a tener una capa de vacío. Este vacío lo que nos va a hacer es aislar el proceso que esté pasando dentro del calorímetro. Pero además hay otro calorímetro que es muy común en universidades y en colegios. Y es este que podemos ver aquí. A esto se le conoce como un calorímetro de taza de café porque pues precisamente lo hacemos con 2 tazas de café.
Aquí lo que tenemos es una taza que debe estar hecha de poliestireno o poliexpan o unicel, dependiendo de cómo lo conozcan en su país. Es básicamente poliestireno expandido y lo que va a hacer es que este plástico actúa muy bien como aislante. Lo que tenemos es que vamos a poner nuestra sustancia adentro con un termómetro y algo que nos permita agitar en el caso de que sea un líquido. Y para más aislamiento lo que hacemos es poner una segunda taza de café si es que queremos mejores resultados. Y aunque este calorímetro parece como muy hechizo, muy de casa, pues realmente nos va a servir para hacer medidas que son lo suficientemente precisas si es que al menos queremos saber cómo funciona la calorimetría. Muy bien, ya sabemos qué es la calorimetría, también qué es un calorímetro y cuáles tipos hay. Ahora veamos cómo se usa un calorímetro. El uso de un calorímetro es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner la sustancia que sea que vamos a medir dentro de nuestro calorímetro, lo vamos a cerrar y vamos a tomar la temperatura inicial de esa sustancia. Luego vamos a permitir que el proceso que sea que vayamos a medir suceda y luego después de un tiempo en el que vamos a obtener algo que se llama un equilibrio térmico, vamos a medir la segunda temperatura. Veamos un par de ejemplos. Supongamos que queremos medir cuánto calor es capaz de absorber esta esfera de cobre. A eso se le llama capacidad calorífica. Lo que haríamos con el calorímetro es que vamos a poner una cantidad de agua conocida dentro de él. Y supongamos que está a 40 grados centígrados. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra esfera dentro del calorímetro y vamos a esperar un tiempo. Al final de ese tiempo, parte del calor del agua va a transferirse a nuestra esfera porque está más fría que el agua y vamos a obtener algo que se llama un equilibrio térmico. Es decir, tanto el agua como la esfera van a estar exactamente a la misma temperatura. Ya con estos datos, es decir, el cambio de temperatura y las masas de los cuerpos que pusimos dentro del calorímetro, vamos a ser capaces de determinar cuál es la capacidad calorífica de este metal. Pero también podemos, por ejemplo, medir cuánto calor libera una reacción química. Supongamos que queremos medir el calor que está involucrado en este proceso que tenemos aquí, es decir, en la reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Lo que hacemos de nuevo es poner una masa conocida de una solución de hidróxido de sodio dentro de nuestro calorímetro y medir su temperatura. Luego lo que vamos a hacer es poner una masa conocida de una solución de ácido clorhídrico dentro del calorímetro y vamos a permitir que estas dos sustancias reaccionen. Cuando reaccionan, esperamos un tiempo y lo que vamos a ver es que vamos a alcanzar un equilibrio térmico en el que la temperatura es mucho más alta. Es decir, esta reacción liberó calor que nos genera ese cambio en la temperatura. Y ya con estos datos, como en la situación anterior, es decir, el cambio en la temperatura y las masas de las diferentes soluciones, ya podríamos calcular el calor que se libera en esta reacción. Como pueden ver, usar un calorímetro es muy sencillo y es algo que se usa en muchísimos laboratorios de química. Sin embargo, cuando uno está viendo esto de calorimetría, también hay otro nombre que puede escuchar y es algo a lo que se le llama bomba calorimétrica. Una bomba calorimétrica no es más que un calorímetro, tal y como lo vimos antes, pero que va a tener un recipiente adicional. Y este tipo de calorímetro va a servirnos para medir el calor involucrado en reacciones de combustión. En un calorímetro que cuenta con una bomba calorimétrica, lo que vamos a tener es algo similar a lo que teníamos antes, pero esta vez vamos a contar con un recipiente adicional, que es lo que hemos representado aquí. Como vemos, también tenemos al termómetro y al sistema de agitación con agua adentro, pero además tenemos este recipiente que está aquí. Ese recipiente va a contener esa sustancia que va a reaccionar con oxígeno para generar la reacción de combustión. Posteriormente, cuando generamos esa reacción, ese calor que se libera va a transmitirse al agua y a su vez va a generar el cambio de la temperatura. Aquí, como vemos, existe un cable adicional. Ese cable está diseñado para generar una chispa dentro de este recipiente y permitir que la reacción de combustión se lleve a cabo. Y eso se ve reflejado en este video. Aquí este señor lo que hace es poner 1 gramo de ácido benzódico dentro de la bomba calorimétrica. Luego la va a llenar con oxígeno y luego va a introducir el recipiente dentro del calorímetro que ya tiene agua. Después de esto va a cerrar todo el sistema y lo que nos muestra es que el agua está a una temperatura inicial de 21 grados centígrados. Luego de esto va a activar la reacción dentro de la bomba calorimétrica a través de ese control eléctrico. Y cuando la reacción acaba y pasa un tiempo, vamos a obtener una temperatura de 22.77 grados centígrados.
Y como en los otros casos, vamos a tomar estos dos datos de temperatura y con esto podemos determinar cuál es el calor de combustión del ácido benzoico en la bomba calorimétrica. Y bueno, ya con esto espero que les quede claro qué es la calorimetría, para qué sirve, qué es un calorímetro y cuáles son los tipos de calorímetro y además cómo se usa un calorímetro. Pero dentro de todo esto nos queda algo muy importante y es cómo hacemos los cálculos cuando ya hemos obtenido los valores de temperatura después de usar un calorímetro. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de este video. Así que por favor, vayan y tómense un café, descansen un poquito y nos vemos allá.